los que no me conocen, soy el pastor Jorge Trujillo, conocedor de muchos temas que Dios me ha permitido conocer. No soy de los que toman un texto en la Biblia sin mirar el contexto para sacar un pretexto. No repito lo que otros han dicho, hablo con conocimiento legal, conocimiento jurídico, conocimiento legislativo, conocimiento bíblico y espiritual. Cuando los malos son más populares que los buenos, eso se llama anarquía. Y hay, dice la Biblia, hay del que a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. Dios nos ampare de esto. En estos días he estado bastante preocupado por lo que ha estado pasando en nuestro país y déjeme decirle, no digo esto para confundir a nadie, al contrario, soy una atalaya. Esto que Dios me ha dado es muy importante. Está claro que mi función no es la de agradar a los hombres, sino a Dios. Respondiendo Pedro, dice la palabra, apóstoles y Pedro, muy claro, en conjunto dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso está en Hechos capítulo 5, verso 29. Advierto sobre el peligro que se aproxima, como lo hice en otras ocasiones, para que oremos y actuemos. Ya, si quieren o no escuchar, eso es su problema, pues no puedo obligarle a creer. Tampoco pueden pretender callarme para que deje de cumplir mi misión de ser una atalaya advirtiendo lo que viene, porque solo así habré librado mi responsabilidad. Se lo digo a la iglesia cristiana evangélica y se lo digo a la iglesia cristiana católica que tiene principios y tiene valores. Dice la Biblia, si el atalaya ve venir destrucción sobre su nación y tocare trompeta avisando al pueblo, y cualquiera que oyere el sonido de la trompeta no reacciona y viniendo la destrucción es herido, su sangre será sobre su propia cabeza. Y el sonido de la trompeta oyó, dice, y no reaccionó, su sangre será sobre él. Mas el que sí reaccione, libra su vida. Pero dice, si el atalaya ve venir la destrucción y no tocar la trompeta, y el pueblo no reaccionar, y viniendo la destrucción, alguno saliere herido y fuere tomado por causa de su pecado, dice, yo mandaré su sangre de mano del atalaya. Yo quiero ser una atalaya que cumple la función y dice lo que tiene que decir a tiempo. La palabra es muy clara. El profeta Isaías diciendo, y el efecto de la justicia será paz. Isaías 32, 17, 18. Diga conmigo, y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia dice reposo y seguridad para siempre. Dice, y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Está muy claro que el fruto de la justicia es la paz. Sin justicia no hay verdadera paz. Eso no lo digo yo, lo dice Dios. Es lo que Dios dice en su palabra. En el Salmo 11, verso 7 dice, Él ama la justicia y el derecho. Le podría dar también el Salmo 33, 5, el Salmo 37, 28, el 47, el 99, 4, Isaías 61, 8. Él desea la verdad en lo más íntimo, porque la mentira no es de Dios. El que dice mentira es del diablo. Y hemos visto tantas mentiras en este acuerdo final de La Habana. Esto lo tomé por señal de que este acuerdo es una falsa paz, porque hay mucha falsedad y mucha mentira, porque el fruto de la justicia es la paz, y en estos acuerdos no veo la justicia en ningún lado. Aprovecho para recordarles que viene una reforma tributaria y los colombianos pagaremos impuestos como nunca para los gastos del posconflicto, para el sostenimiento de los desertados, para la reparación de las víctimas y para mucho más. Hasta los pensionados van a pagar impuestos. Para nosotros los cristianos no se trata solamente de si es verdad o no, que si el cese al fuego y las hostilidades del ejército y de las FARC van a ser definitivas, van a haber dejación de armas entre el gobierno nacional y la FARC, si se lleva a la práctica o no, que si Timochenko junto al presidente Juan Manuel Santos serán los nuevos constituyentes, siendo autores de la nueva constitución política de Colombia por las tantas reformas que le harán a la Carta Magna, y que si el líder de las FARC después del 2 de octubre será posiblemente el político más importante y poderoso del país, porque dirigirá una bancada de 26 parlamentarios, manejará 26 zonas de distensión, dirigirá también una cadena de emisoras propias y también un canal de televisión, que si también manejará un tribunal de justicia que está por encima de las más altas cortes, como la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Corte Suprema también. En Colombia ellos dirigirán todo esto y guiarán una reforma agraria y reforma rural integral de varios millones de hectáreas, que si también serán ellos los autores de una reforma a la educación o una reforma a la salud y otras cosas más.
Sí, todo esto está en el acuerdo final entre el gobierno y la FARC, acuerdo que he leído ya casi 3 veces, ya lo leí, lo repetí, las 297 páginas y estoy revisando porque tuve que tomar un diccionario de lenguaje jurídico para poder revisar todo esto, porque hay frases allí o lenguaje jurídico que ni siquiera un abogado puede entender y tiene que mirar el diccionario para revisar qué significan. Pero lo que de verdad nos debería preocupar de todo esto es la reforma constitucional y la familia que está en peligro. El Congreso ya aprobó a finales del mes de mayo y comienzos del mes de junio el acto legislativo por la paz. ¿Qué es esto? Se preguntará usted. Una reforma a la Constitución con la que se le otorgan poderes especiales al presidente Juan Manuel Santos para que expida decretos con fuerza de ley con los que se busca blindar y brindar seguridad y estabilidad jurídica a los acuerdos finales que se pactaron entre el gobierno colombiano y las FARC. El mecanismo pretende asegurar que lo pactado haga parte del ordenamiento jurídico colombiano y sea incorporado al llamado bloque de constitucionalidad. Este es el texto redactado, eso es lo que está claro allí por el grupo de las FARC, esto es lo que han firmado y que ellos mismos han escrito. Tenga cuenta esto. Viene siendo constitución. Yo dije desde muchos años atrás, hace 4 o 5 años estoy diciendo que estos acuerdos, como eran inconstitucionales, necesitarían una reforma constitucional. Y es lo que viene. ¿Y quiénes son los constituyentes? ¿Quiénes son los reformadores de la Constitución? Ellos mismos. Por eso debemos tener mucho cuidado como iglesia, como cristianos. Tengan en cuenta esto, porque lo primero que desaparecerá, escúcheme bien, de la Constitución política de Colombia, es el invocar a Dios como protección y como Dios de Colombia. Si no, dígame usted, a ver, ¿dónde vemos la palabra Dios? ¿Dónde se encuentra Dios en todo el documento de los acuerdos finales? Dios no está por ninguna parte. ¿Por qué? Porque eso está muy claro, ya viene, eso ya se está aproximando. Escúcheme bien. Otro punto muy importante, está en alto riesgo la familia. Me llama la atención que el jefe negociador de los acuerdos de La Habana por parte del gobierno, Humberto de la Calle, es un ateo radical, al igual que sus contrapartes de la FARC y del país donde se están llevando estos acuerdos o donde se han escrito, donde se han hecho, que es Cuba, son ateos. La manipulación mundial de la ideología de género que nos quieren implantar en Colombia, orquestada por una revolución de los géneros, de la ideología de género, lo que no permitimos que el Ministerio de Educación con Gina Parodi hiciera con nuestros hijos, con las cartillas de educación sexual y los manuales de convivencia en los colegios, cuando salimos a marchar, lo quieren meter en este acuerdo final. Si se vuelve constitucional, porque entrará a ser parte de la Constitución, entonces ahora es Constitución, y la Constitución está por encima de todo, por encima de toda ley, por encima de todo tribunal. Entonces tendríamos que aceptar que nuestros hijos sean formados por estas personas. Entonces, pero no debería sorprendernos porque el representante del gobierno lo había dicho desde el comienzo. Vamos a ver este video, revise conmigo y verá. Un cordialísimo saludo a todas y a todos nuestros invitados, nuestra mesa de honor. Desde el gobierno, la delegación procuró que las discusiones fueran más allá de la concepción de género tradicional. Género no hace alusión solamente a la mujer, pero sí al impacto diferenciado de situaciones concretas sobre hombres, mujeres y personas LGTBI. Que la vinculación del enfoque de género con la consecución de una paz firme en Colombia tiene pleno sentido. Aunque lo que hoy nos concierne se concentra en la visión de género respecto de los acuerdos, el enfoque de género es una conquista y tiene una perspectiva más amplia, cuya validez irradia valores que trascienden al empeño de la mesa. Quiero retomar la gran diferencia entre el sexo y el género. Hablar de personas del género masculino o femenino en el sentido de sexo masculino o femenino es una expresión jocosa. El sexo es una condición dada, mientras que el enfoque de género toca concepciones de carácter cultural que han generado estructuras de comportamiento social, que son históricas en el sentido de que son productos sociales no deterministas. Son construcciones que abarcan patrones de comportamiento
y de valoración asignadas a cada género. No se nace mujer, se llega a serlo. Y hoy podríamos agregar también, no se nace hombre, se llega a serlo. En cuanto a la población LGTBI, se trata de asumir enfoques de orientación e identidad sexuales diversas. Por esto que estamos viendo y acabamos de ver en este video, es que le digo, hago un llamado al pueblo cristiano evangélico y al pueblo cristiano católico que tienen principios, abran los ojos, porque en estos acuerdos hay pérdida de principios y valores que en la escuela dominical, en nuestra iglesia cristiana aprendimos desde niños, que en la iglesia católica aprendimos desde niños en el catecismo, y es aquí donde nos tenemos que unir para decirle no a este plebiscito. Para nadie es un secreto que lo primero que harán con la reforma constitucional será sacar a Dios de la Constitución. Hasta se quieren meter a reformar el himno nacional, según el senador Roy Barreras, agregando una estrofa más y quitando esa frase tan especial que dice, comprende las palabras del que murió en la cruz. Y es ahí donde comienza la verdadera paz, comprendiendo las palabras del que murió en la cruz. Estos acuerdos han estado contaminados desde el comienzo por chamanes, brujos, santeros. Podemos verlo a través de las redes sociales, fotos, videos. Usted puede ver esto. Esto está contaminado con la brujería y esto es abominación a Dios. También otro punto, se creará un tribunal especial internacional llamado Tribunal de Justicia Transicional, que estará por encima de nuestras grandes cortes como la Corte Constitucional, la Corte Suprema, el Consejo de Estado. Aquí está en juego la soberanía de nuestra patria. Es como que yo le pida al vecino que venga a educar en mi casa a mis propios hijos, que venga a impartir educación, corrección, justicia en mi casa a mis hijos. Se creará una policía especial que se encargará de la persecución contra todos aquellos que no estemos de acuerdo con la implantación de este nuevo orden acordado en La Habana. Comenzando por los pastores. Esto va a ser una persecución terrible, los pastores, las iglesias, aquel que ellos crean que es estorbo para ellos implantar, será perseguido. Allí tenemos en el 345, ahora mismo en nuestros acuerdos, dice textualmente, integración de cuerpo élite como garantía de una acción inmediata del Estado contra las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo y su desmantelamiento. O sea, si una iglesia es para ellos estorbo para implantar su ideología, quieren desmantelarla. Eso es lo que está diciendo. Ese cuerpo élite de la Policía Nacional con enfoque multidimensional, dice el acuerdo. Las y los integrantes que lo conformen, ese cuerpo élite será seleccionado bajo un modelo especial. Mire, quieren garantías, pero para ellos, no para nadie más. Mire, el 346 dice garantías básicas para el ejercicio de la función de fiscales, jueces y otros servidores públicos. Estos servidores públicos con responsabilidades en las actividades de investigación, análisis y judicialización, entre otras, dirigidas a combatir las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo. O sea, perseguido, judicializado, encarcelado todo aquel que se oponga a la implantación de esos acuerdos. Esto está muy difícil. Vamos a seguir mirando. Antes nos preguntábamos si en nuestro país tendríamos futuro. Ahora nos preguntamos si en el futuro tendremos país. Yo aprendí que lo correcto es correcto, aunque todos lo condenen. Y lo incorrecto es incorrecto, aunque todos lo aprueben. Pero también aprendí que no siempre la mayoría tiene la razón, porque la mayoría de veces, la mayoría es un grupo de motivados. Y últimamente también aprendí que la mermelada es un tremendo motivador. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Pero aprendí también algo más. Que decirle la verdad al rey no es quitarle la corona. Y para mí no aplica que el que manda, manda, aunque mande mal. El grupo minoritario LGBTI y Colombia Diversa, con el aval de Naciones Unidas y el mismo gobierno en Colombia, están queriendo tomar el control del país y han querido ser los educadores de nuestros hijos con la ideología de género. Dios nos guarde. No podemos callar, iglesia. No podemos callar, hermanos. Ahora más que nunca debemos continuar luchando por nuestras familias. Retroceder nunca, rendirnos jamás. Es tiempo de comenzar a escribir la nueva historia de Colombia con nuestros hijos que son el presente y el futuro de nuestra nación. Ni la Corte Constitucional con la sentencia T-178 del 2015, ni el gobierno y su ministra mentirosa, ni Naciones Unidas con su ideología de género, ni el acuerdo final entre el gobierno y las FARC podrán violar los principios y valores establecidos por Dios en su palabra para la formación de nuestros hijos. Las leyes de los hombres cambian, los principios de Dios
permanecen para siempre, porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. No promovemos el odio ni el miedo. No son intereses políticos ni homofóbicos, son principios y valores. Ahora, como punto aclaratorio, la relación entre el perdón y la justicia y la autoridad es muy grande. Sí perdonamos, queremos perdonar y recibimos a todas aquellas personas que se arrepientan. Si Dios perdona, ¿quién soy yo para no perdonar? Nosotros perdonamos, pero quedan las consecuencias. Queremos seguir adelante como cristianos y como hijos de Dios. Vamos para adelante, mi gente, porque tú y yo somos diferentes. Queremos seguir adelante, hermano mío, sin retroceder. Diga conmigo si quiere retroceder nunca, rendirnos jamás. Y por los principios y los valores que en la palabra hemos aprendido, por los principios y los valores de la familia, por la familia, usted y yo, hasta que Cristo venga. Dios les bendiga más.